Para empezar de inmediato, tenemos a la doctora Catalina Botero. Doctora, buenos días. Buenos días. Muy bien. No sé si la doctora... Si la doctora va a hacer una pequeña intervención primero y después entonces hacemos las preguntas acá. Doctora. Exacto. Muchas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a la Defensoría del Pueblo de Panamá por esta invitación, que me parece oportuna y me parece muy generosa. Saludar a mis amigos que están en la sala, a mi querido amigo Volmar Pérez y otros amigos que sé que están presentes en el público. Me han pedido que haga una pequeña introducción de unos 10 minutos sobre los avances y los desafíos en las Américas, para luego hacer un panel un poco más interactivo con preguntas y respuestas. Entonces voy a hacer eso, voy a hacer una pequeña introducción y luego con mucho gusto hacemos esa conversación que ustedes han planteado. Esa pequeña introducción está dividida en 3 partes. ¿Por qué es importante la libertad de expresión? ¿Cuáles son los avances y cuáles son los desafíos? Creo que en un panel como el que hay hoy y con un auditorio como el que tengo, no tengo que explicar por qué es importante la libertad de expresión y cómo sin libertad de expresión, es decir, sin el derecho a pensar diferente, a pensar como cada uno considera oportuno y a decir lo que se piensa, no es posible que exista un régimen democrático. Por eso, en todos los ordenamientos jurídicos democráticos del mundo, la libertad de expresión es una pieza clave. No solo la libertad para decir lo que las autoridades o las mayorías quieren oír, sino sobre todo para decir lo que no quieren oír. El derecho es importante sobre todo como un título que empodera a los que piensan distinto, a los que tienen un discurso que es perturbador, que es ofensivo, que es crítico. Esos son los que necesitan ser protegidos. Porque para alabar, yo no necesito ese derecho. El derecho se requiere justamente para esas minorías que piensan distinto y que están amenazadas. ¿Cuáles son los avances en materia de ese derecho? Esta región era totalmente distinta hace 30 años. A los disidentes los montaban en aviones en las dictaduras del Cono Sur y los tiraban vivos desde los aviones. Los periódicos, las radios y la televisión que no estaban de acuerdo con los regímenes autoritarios o del Cono Sur, o los que vivían conflictos armados, que eran también regímenes autoritarios, simplemente cerraban esos medios. La censura directa se consagraba en algunas constituciones, como por ejemplo en la Constitución de Chile. El delito de desacato, que es un delito absolutamente contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, estaba en muchas de nuestras constituciones. Entonces, han pasado cosas importantes. Esta no es la misma región. Se ha derogado la censura directa en la mayoría de las constituciones. Ese renacer constitucional en nuestros países ha hecho que se consagre la libertad de expresión con vigor. La sociedad civil es cada vez más fuerte y más crítica. Muchos países han derogado las normas de calumnia e injuria. No hay actos de violencia sistemática como los que existían hace 30 años contra disidentes y opositores que eran sistemáticamente desaparecidos. Han cambiado las cosas y a esa transformación tenemos que rendirle homenaje. No se nos puede olvidar que gracias a esa transformación hoy somos más libres, hoy tenemos más derechos, hoy los estados están más vigilados, el poder tiene más controles. Esa transformación se dio, entre otras cosas, no solo por las transformaciones democráticas, por el fin de la Guerra Fría, por el fin de las dictaduras, por el fin de la mayoría de los conflictos armados, sino por el vigor del sistema interamericano de derechos humanos, que ha sentado las bases para una defensa muy rigurosa del derecho a la libertad de expresión. No es menor que la Corte Interamericana le haya dicho a Chile que tenía que derogar las normas de censura que estaban en la Constitución hecha durante el régimen de Augusto Pinochet. No es menor que en todos los casos que la Corte ha conocido de denuncias contra periodistas que han hecho, o de condenas contra periodistas que han hecho denuncias de interés público, la Corte ha considerado que los estados han violado el derecho a la libertad de expresión, porque ese discurso está especialmente protegido. No es menor que se haya garantizado el derecho de acceso a la información por primera vez en la historia del derecho internacional como un derecho humano fundamental. Entonces los avances son importantes y ahí están los estándares
Y esos estándares surgieron como una reacción contra el autoritarismo que esta región tuvo que vivir. Son inmensos. Y ustedes pueden encontrar todo esto que yo estoy diciendo en unos documentos que nosotros enviamos a la mayoría de las defensorías, y yo quisiera saber si a ustedes les llegaron, que están publicados en nuestra página web, en la parte de publicaciones. Hay un documento que se llama una agenda hemisférica sobre libertad de expresión, donde muestra cómo estábamos, cómo estamos hoy y cuáles han sido los grandes avances. ¿Cuáles son los desafíos hoy? La relatoría considera que hay 5 grandes desafíos en toda la región sobre los cuales estamos trabajando, con todos los instrumentos que tenemos, es decir, litigamos casos, hacemos comunicados de prensa, hacemos informes. En el fondo nuestro papel es muy similar al del papel de las defensorías. Y por eso tenemos a veces los problemas que ustedes también enfrentan en sus países cuando decimos lo que algunas autoridades no quieren oír. ¿Cuáles son esos 5 grandes retos, esos 5 grandes desafíos? El primer desafío, el primer reto, es la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, críticos, opositores, seguidos de procesos de impunidad. Mis amigos mexicanos que están presentes en esa reunión saben de qué estoy hablando. Mis amigos colombianos saben de qué estoy hablando. En Honduras hay 10 periodistas asesinados el año pasado y no hay una sola condena reportada o investigaciones sistemáticas para indagar si fueron asesinados por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El caso de México es muy preocupante. Hay zonas del territorio mexicano completamente silenciadas por el crimen organizado. En Colombia, durante muchos años hemos vivido la misma problemática. Hay una violencia sistemática en algunos países, particularmente proveniente del crimen organizado. Y a esa violencia le siguen procesos de impunidad. Las condenas respecto a esos crímenes son muy pocas y en muchos casos son desproporcionadas. Y les ofrecen a los condenados beneficios que son simplemente inaceptables. Un caso de impunidad del asesinato de un periodista o defensor de derechos humanos para silenciarlo no produce otro asesinato, produce muchos asesinatos, produce un ambiente de autocensura y de silenciamiento que es gravísimo. Por eso estamos trabajando en ese primer tema. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho un informe sobre impunidad, estamos trabajando con algunos estados para proponer, por un lado, mecanismos efectivos de protección de periodistas y defensores del riesgo, y por el otro lado, sistemas mucho más adecuados de justicia, de procuración de justicia. Por ejemplo, se tiene que descartar la hipótesis de que esa persona fue asesinada por ejercer la libertad de expresión después de una investigación. No se puede descartar a priori. Tiene que existir un protocolo de investigación que exija a las autoridades investigar qué estaba escribiendo ese periodista, a quién molestó lo que estaba escribiendo, qué estaba investigando. No pueden descartar de entrada esa hipótesis, como hemos visto que se descarta en algunos lugares. Entonces, protección y mecanismos de procuración de justicia. Segundo gran problema es que, a pesar de todas las decisiones de la Corte Interamericana, los estados en algunos lugares continúan aplicando el derecho penal para silenciar a la disidencia y a la crítica. No hay un solo caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual la Corte no haya dicho que el Estado que aplica el derecho penal para castigar a un periodista que ha hecho una investigación sobre corrupción violó el derecho a la libertad de expresión. Incluso en un caso de Panamá, el caso Tristán Donoso contra Panamá, el abogado Tristán Donoso denuncia a un funcionario público y luego no puede demostrar que las denuncias son ciertas. Y luego, incluso después de una investigación, parece que las denuncias no eran ciertas. Pero ese abogado tenía buenas razones para hacer esa denuncia. En el contexto y con los elementos que existían en ese momento, era razonable hacer esa denuncia. Ese abogado fue condenado penalmente y la Corte Interamericana consideró que se había violado su derecho a la libertad de expresión. Él tenía en ese momento derecho a preguntarse o a afirmar incluso que ese funcionario público había violado sus derechos. ¿Y cómo se defiende el funcionario público entonces? A través del debate. Que los funcionarios públicos no pueden decir que están en situación de inferioridad frente a los medios de comunicación. Basta con que citen una rueda de prensa y aclaren. Y van todos los medios.
Basta con que fomenten el pluralismo para que la gente tenga distintas fuentes y pueda tomar sus decisiones autónomas. No tienen que encarcelar a los que hacen investigaciones críticas. Por eso no aceptamos que se vuelvan a imponer delitos como el delito de desacato, el delito de vilipendio. Lo que tiene que pasar en la región es lo que ha venido pasando en Argentina, que derogó esos delitos, en Uruguay, que impuso digamos, el estándar de la real malicia, en México, en donde la Corte Suprema de Justicia consideró que las normas de injuria y calumnia del Estado de Guanajuato violaban la Constitución y la Convención Americana. Ese es el futuro. Hacia allá tenemos que caminar. Y si un periodista se equivoca, para eso está la rectificación. Y para eso los funcionarios públicos tienen un campo enorme donde pueden debatir y mostrar que el periodista se equivocó. Y si un periodista actuó de mala fe y quiso hacer un daño y lo produjo, para eso está el derecho civil, al cual hay que aplicarle el estándar de la real malicia. Lo demás es una censura desproporcionada del ejercicio de la libertad de expresión. Las grandes, ustedes lo saben mejor que yo, y los periodistas que están sentados y que me van a preguntar ahora lo saben también, las grandes barreras de contención contra la arbitrariedad, la corrupción y el autoritarismo han sido en la mayoría de los casos las denuncias hechas por la prensa. No podemos limitar la acción de la prensa, pero tenemos que garantizar los derechos de los funcionarios. ¿Cómo? A través de más y mejor debate, a través de mayor pluralismo, a través del derecho civil y el estándar de la real malicia. Porque cuando una persona decide ser funcionario público, sabe que va a estar sometida a un escrutinio mayor. ¿Y por qué va a estar sometida a un escrutinio mayor? Porque tiene más responsabilidades, porque es que resulta que el poder que esa persona ejerce no es privado, es público y debe explicaciones. Yo como relatora no puedo pedir que no hablen sobre mí y que no pregunten dónde estuve, con quién hablé, qué hice y cómo me gasto la plata. Al contrario, esa fiscalización hace que yo haga una mejor relatoría. Entonces, hay que acabar con el derecho penal en ese campo del, digamos, de la denuncia y la investigación y las opiniones sobre interés público. Yo quiero felicitar a una juez colombiana que en el día de ayer absolvió a la periodista Claudia López, que hizo una columna de opinión criticando a un expresidente de la República y aplicó todos los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención y de la Relatoría. El siguiente tema es lo que llamamos la censura indirecta. Entonces, el primero es la violencia y la impunidad, el segundo es el uso del derecho penal, el tercero es la censura indirecta. Ya no hay censura directa en la región. Con excepción de Cuba, ningún estado se considera con el derecho de poder ver una película antes de decidir si el público la puede ver, de poder oír una canción, de poder decidir si un libro puede salir en circulación o no salir en circulación, de pedir que le manden las primeras páginas de los periódicos antes de publicarlas para decidir si puede o no publicarlas. Eso ha sido abolido de los ordenamientos jurídicos, pero eso no significa que no haya censura. Otras formas de censura, otras formas a través de las cuales los gobernantes premian a los medios que los aplauden y castigan a los medios que los critican. El uso de las facultades regulatorias, de la publicidad oficial, de la asignación de frecuencias, incluso del propio discurso estigmatizante de los funcionarios públicos, ha servido como una forma de censura e intimidación. Entonces, ¿nosotros en qué hemos trabajado? Primero, discursos de funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no pueden estigmatizar ni elevar el nivel, digamos, de riesgo de los periodistas cuando estos son críticos frente a su gestión. No tienen la misma libertad de expresión que tiene un particular, porque no tienen el mismo poder que tiene un particular. Si un presidente sale a decir que un periodista es un corrupto o que un periodista es un terrorista, tiene que tener pruebas judiciales para poderlo decir, porque es el presidente de la República, porque crea imaginarios colectivos, porque no puede victimizar y estigmatizar a quien lo critica, porque para eso fue elegido presidente de la República, para proteger a todo el mundo, incluyendo al que lo critica. Tampoco puede entregarle frecuencias a los amigos y quitárselas a los que lo critican, ni puede entregarle la publicidad oficial a los amigos y quitársela a los que lo critican. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en casos sobre discursos estigmatizatorios,
Hicimos el año pasado un informe sobre frecuencias, este año estamos haciendo un informe sobre publicidad oficial que será entregado en marzo a todos los estados de la Convención Americana, que hacen parte de la obra. El cuarto gran tema, el primero es violencia, el segundo es derecho penal, el tercero es censura, el cuarto es acceso a la información. ¿Será posible que tú me consigas agua? Perdón, me estoy muriendo. Con la calefacción. Ahí creo que hay un vasito. El derecho de acceso a la información. Era un derecho menor hace, digamos, 10 años. Nadie hablaba del derecho a la información realmente con mucha fuerza. Pero resulta que sin el derecho de acceso a la información, primero no puede haber realmente una circulación de ideas y debates, es decir, una libertad de expresión vigorosa. No puede haber control a la gestión del Estado. No podemos ejercer nuestros derechos políticos de manera informada. No podemos. Es decir, es una condición consustancial al ejercicio de los derechos políticos. Hace 10 años era más fácil encontrar funcionarios que decían, pero yo ¿por qué es que le tengo que entregar esta información a este señor con todo el trabajo que tengo? No, y preferían entonces hacer su trabajo y el público tenía que confiar en que lo estaban haciendo bien. Hoy eso ha cambiado. Después de la sentencia de la Corte Interamericana, de la evolución enorme de México. Ay, gracias Dios. Gracias. De la evolución que ha tenido Chile, de leyes que se han implementado en Panamá, en Nicaragua, en Trinidad y Tobago, en Jamaica, en Guatemala, en una serie de países. Ese derecho ya no es un derecho menor, es un derecho esencial. Los periodistas no tienen por qué ir a regatear que les entreguen información sobre, por ejemplo, a quién le dan publicidad oficial. Tienen el derecho a que se las entreguen. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratando de que los estados que no tienen leyes incorporen a su ordenamiento jurídico leyes de acceso. Que todas las leyes tengan un estándar mínimo y que además se implementen adecuadamente. Porque de nada nos sirven leyes preciosas que no se implementan, que no se cumplen. El último tema, y con esto termino para que entremos al debate, es lo que hemos llamado la falta de pluralismo y diversidad en el debate democrático. La libertad de expresión es un derecho de todas las personas. Y las personas tienen derecho a ejercerlo no solo cuando salen y dicen lo que piensan en la esquina, en las casas, en los bares, en el trabajo, sino en el debate público. Lo que no es aceptable es que existan monopolios, que monopolicen la palabra en el gran debate democrático, digamos, en los medios de comunicación de masas. Monopolios que se pueden dar por distintas razones, o porque le asignan las frecuencias solamente a los que tienen más dinero, y no hay leyes antimonopolio, entonces una persona es dueña de todos los canales de televisión, como pasa en un país de la región.